José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué alegría. Hola, querido Joaquín, qué alegría la mía de verte el día de hoy también. Bien, ¿Cómo ¿con estado qué? ya? Pues estamos a tus órdenes, ya sabes, como siempre. Oye, pues aquí, Joaquín, continuando con los temas que hemos estado hablando, recordarás hace 15 días hablábamos sobre algunas de las características que existen hoy en el mundo. Este nuevo mundo, Joaquín, que ha sido tan cambiante, tan inédito, que no se parece a ninguna época del pasado, y cuáles son los desafíos que presenta para las personas, que representa para todos nosotros. Vamos a retomar ahí un poco, si te parece bien, y hablar de estos problemas que hoy tenemos como humanidad y cómo podemos enfrentarlos como personas. Venga. Mira que Joaquín, a finales de la década de 1980, lo comentábamos, recordar hace 15 días, se empezó a hablar de este momento, por sus siglas VICA, de volatilidad, decíamos, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Decíamos que ese era un momento que había surgido en la historia de la humanidad, un momento absolutamente distinto a cualquier otro y que venía impactando de alguna forma a las personas. Pasaron los años 90, principios del siglo XX, y ese momento VICA fue creando o nos ha creado alrededor, y eso lo podemos comprobar todos los días, un estado generalizado de malestar. Bueno, pues estábamos en esas, Joaquín, con ese momento VICA creciendo, cuando por ahí de finales del año 2019 empezábamos a escuchar, tú lo recuerdas muy bien, una noticia. Ha aparecido un nuevo virus en la ciudad china de Wuhan, un virus de la familia Corona, pero de un tamaño mucho más grande, 10 veces más grande que el virus de la influenza, más contagioso y más letal. Y entonces nos enfrentamos, Joaquín, a esa pandemia que nos tuvo prácticamente como humanidad por más de un año, recluidos, y por prácticamente 3 años impactados, y que trajo consigo grandes crisis, crisis económica, una crisis muy importante. Ahora hablabas del sector educativo. Fíjate que en México, por ejemplo, con la pandemia, el año escolar, el ciclo escolar 2021, abandonaron el ciclo escolar más de 5 millones de estudiantes, de acuerdo con datos del INEGI. Una cosa impresionante, que es uno de cada 6 de los que estudian en nuestro país. Tenemos una población de poco menos de 30 millones de estudiantes desde preescolar hasta posgrados. Y también una crisis de orden psicológico, una crisis que hizo que gran parte de la humanidad pasara por momentos difíciles durante la pandemia. Bueno, pues estábamos en este tema de la pandemia cuando de repente, pues con todas estas condiciones, nos empezó a cambiar este mundo VICA. En un artículo que se ha traducido a todos los idiomas, muy interesante, escrito por James Casio, que este es un futurólogo importante, relevante en Estados Unidos. Se dice, él decía, el artículo se tituló Frente al caos, y decía: hemos pasado de este momento VICA, este momento que nos impactó de alguna forma, a un nuevo momento en la historia de la humanidad. Alguna vez lo comenté aquí en el programa. Por sus siglas, el momento FANI en español, BANI en inglés, pero FANI en español, que es un momento de altísima fragilidad, ansiedad, no linealidad e incomprensibilidad. ¿Y qué significa esto, Joaquín? Un momento de altísima fragilidad, un momento en el cual la humanidad pasó de un sentido, una conciencia de dominio, a una conciencia de fragilidad. Cambiamos completamente como generación. Ayer veía yo esta película que ahora es famosa, está en las pantallas, que se llama Oppenheimer, y que habla pues de este científico y otro grupo de científicos que inventaron la bomba atómica, descubrieron la fuerza nuclear que es capaz de impactar. Y veía yo cómo en ese momento de la historia, estamos hablando de mediados del siglo XX, la forma de pensar era de un enorme dominio. El ser humano pensaba que lo podía todo, que lo tenía todo, que podía con todo. Hoy, Joaquín, las nuevas generaciones piensan todo lo contrario. Piensan que este mundo impactado por la pandemia, y eso pensamos, impactado por el cambio climático, por estos ola de calor que ha habido en todo el mundo, más bien
es una amenaza que no sabemos hasta dónde puede llegar. Pasamos del sentido ese de ser conquistadores y del dominio a un sentido de fragilidad. Una fragilidad que está definida en el diccionario de la Real Academia como la capacidad de ser heridos, la vulnerabilidad, la posibilidad de ser heridos. Y así es como estamos hoy como humanidad. No sabemos exactamente qué nos depara lo que viene en adelante, pero sabemos que estamos frente a una circunstancia complicada. Luego tenemos también un momento de ansiedad, Joaquín. Estamos viviendo uno de los momentos quizás de mayor depresión y ansiedad que hemos recordado y que tenemos presente. Yo creo que no ha habido uno de mayor en la historia. Un momento en el cual el futuro nos aterra. Hay futurofobia, como lo hemos comentado entre los jóvenes. Un momento en el cual ya no sabemos qué sigue. Y eso, entre otras cosas, a los jóvenes especialmente les está empezando a impactar mucho en cómo toman sus decisiones. Fíjate, por ejemplo, que hoy en las universidades la principal causa de baja académica no está siendo problemas de orden académico, de bajo rendimiento escolar, no. La principal causa de baja académica hoy en las universidades son problemas vocacionales, jóvenes que les cuesta tomar la decisión a qué se van a dedicar en la vida. Hay una parálisis de la decisión en gran medida por este ambiente tan grande de ansiedad. Una ansiedad que de alguna manera nos ha invadido a todos. La tasa de natalidad en el mundo en general, esa falta de ver el futuro con cierto ánimo, esa ansiedad, ha llevado a que caiga en todo el mundo de manera bastante dramática. El caso de nuestro país, particularmente con una tasa menor en algunas zonas metropolitanas, menor del 1.4 hijos por mujer, pues es muy indicativo de esta ansiedad. Una no linealidad. ¿Qué significa? Porque suena un poco raro. En FANI, la N, no linealidad. No linealidad quiere decir, Joaquín, que las cosas que están ocurriendo hace años nos podían parecer absurdas, que las causas y los efectos parecen no tener relación. Oye, ¿por qué un chinito se comió de repente un murciélago en la ciudad de Wuhan? Ahora está toda la humanidad contra las cuerdas y aquí estamos todos encerrados, decíamos, en la pandemia. Cosas que hace años nos parecían ilógicas. Si hubiéramos preguntado hace unos años, oye, ¿quiénes son los países que menos van a defender la globalización, los más globalifóbicos, los que más van a defender la protección de los mercados? Y hubiéramos dicho aquí que Estados Unidos y el Reino Unido, nos hubiéramos reído, porque son los inventores de la globalización. ¿Y quién es el gran promotor de la globalización y el libre comercio? Y hubiéramos dicho un país comunista como es China, pues peor nos hubiera parecido. Es como el mundo al revés, un mundo no lineal, un mundo en el que nos hemos acostumbrado a lo absurdo como lo cotidiano. Y finalmente un mundo incomprensible, un mundo, Joaquín, que ya no es que nos cueste explicarlo, es que ya no lo podemos explicar. Hace un par de programas hablábamos sobre la inteligencia artificial, qué es, a dónde va, qué va a ocurrir, en qué momento se encuentra la humanidad. Hoy prácticamente nadie lo puede explicar. Estamos viviendo en esa incomprensibilidad. Y este es el momento actual, el momento nuestro, el momento de nuestros hijos, el momento del futuro, el momento FANI, frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Cómo podemos entonces nosotros en un momento enfrentar cada una de estas circunstancias que invaden nuestra vida cotidiana, que son parte ya del mundo en el que nos encontramos? Pues el primero, Joaquín, creo yo, el segundo, el tercero y el cuarto, con las 4 grandes cuestiones que hoy le hacen falta al hombre, al ser humano contemporáneo. La esperanza, que ahora hablaremos, eso en contra de los temas que tienen que ver con ansiedad. La longanimidad, que tiene que ver con la fragilidad. La paciencia, que tiene que ver en gran medida con la ansiedad, y la virtud del sentido común, Joaquín, que hemos perdido tanto para la no linealidad. Déjame lo explico de una manera breve. Con relación al tema de la fragilidad, sentirnos frágiles que nos lleva a esa forma de ver el futuro con poca esperanza. Fomentar la esperanza, fomentar la ilusión
creo yo que es una obligación primero para nosotros mismos, porque sin esperanza, Joaquín, no hay fuerza para salir hacia adelante. La esperanza es lo último que debe morir, porque es el motor que nos permite cambiar y corregir lo que tenemos. Quien ha perdido la esperanza lo ha perdido todo. Y por ello, luchar, trabajar para recuperar la esperanza de una manera lógica, pensando las cosas positivas que tenemos en la vida, que si las enumeramos son mucho más grandes que las negativas, viendo que todavía nos quedan muchos mañanas por venir, que la vida es una película y que tiene escenas por venir, que no todo es una fotografía del día de hoy. Ese modo de esperanzar, de quedar esperanzados y transmitir esa esperanza a los jóvenes, es, yo te diría hoy, la primera obligación de los padres, de los sistemas educativos y de nosotros mismos antes que nada, con nosotros mismos. Recuperar la esperanza. Una segunda cuestión que me parece que es importante, Joaquín, es la longanimidad. ¿Qué es Hemos eso? hablado de que la ¿Qué? longanimidad, Joaquín, que es una palabra muy poco utilizada en el idioma castellano. Fíjate cómo el idioma castellano tiene palabras que tenemos olvidadas en un cajón y que son tan ricas de significado. Hoy utilizamos mucho la palabra resiliencia para hablar de soportar los embates, las circunstancias difíciles que nos vienen en la vida. Y decimos, debemos de ser resilientes. La palabra resiliencia se empezó a usar hace unos 15 años aproximadamente, pero le importamos de la física, los materiales resilientes, que son aquellos que si los doblas vuelven a su posición original. Un plástico resiliente es un plástico que aunque lo dobles vuelve a estar nuevamente en su posición. A diferencia, algo no resiliente es un alambre que uno lo dobla y se queda doblado como está. El concepto viene de la física, pero lo empezamos a exportar para el carácter y decir que debemos de ser personas resilientes para soportar y regresar a ser lo que éramos antes de los embates, olvidándonos de que existe una palabra en el castellano que es la virtud de la longanimidad, ser longánimes. Viene de longa, amplia, alma, de alma grande, alma amplia. Y esta virtud de la longanimidad, como está definida en el diccionario de la Real Academia, sí es la posibilidad, igual que la resiliencia, de resistir los embates, pero va más allá, Joaquín. Habla de la generosidad y el aumento del estado de ánimo cuando uno sale de los embates. O sea, de acuerdo con la longanimidad, los embates de la vida, las dificultades, las tragedias, el dolor, nos convierten en mejores seres humanos, no los que éramos, sino todavía mejores. La longanimidad responde a esa máxima que dicta que superar una adversidad incrementa nuestra capacidad de ser felices. Ser longánime es una virtud que se puede trabajar y se puede conseguir. Como toda virtud, no es fácil, pero sin duda es hoy una virtud que está allí y que está reclamando la humanidad en términos generales, Joaquín. En torno al tema de la no linealidad, Joaquín, este es otro tema que hemos perdido mucho en la generación actual, el momento actual, la pérdida del sentido común. Vivir en este mundo de lo absurdo, que en el que se nos ha olvidado de alguna manera las circunstancias por las que nosotros deberíamos de pasar, cuando las cosas, el sentido que tenemos, nuestra intuición y nuestra experiencia, nuestro buen sentido, nuestra asertividad, todo eso que supone el sentido común, el comportarse de manera prudente, tomar decisiones adecuadas, se ha estado perdiendo de manera generalizada en el momento actual. Recuperar el sentido común se vuelve una urgencia en el momento actual y es la manera también de responder a este entorno, Fanny. El sentido común, Joaquín, ese que se dice que es el menos común de los sentidos. Bien. Chesterton lo decía con mucha claridad. Una sociedad está en decadencia cuando el sentido común se vuelve poco común. Bien. Recuperarlo me parece que hoy es una forma en que podemos enfrentar la circunstancia de este gran desafío que tenemos enfrente. Y finalmente, Joaquín, el tema de la incomprensibilidad. Mira, este es un mundo que por más que queramos, por más que hagamos y le demos vueltas, nos va a costar mucho entender. Se ha vuelto tan complejo, se ha vuelto tan lleno de cosas, se ha vuelto tan cambiante de manera tan rápida, tan difícil de digerir,
que necesitamos una gran actitud paciente. Necesitamos ejercitar la virtud de la paciencia para poderlo sobrellevar, para poderlo tolerar, para irlo sobrellevando. Esa paciencia que nos permite vivir en paz y con calma, independientemente de las circunstancias que hay en el exterior. Hay una frase de Joyce Meyer que habla muy claro de esto. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino cómo nos comportamos mientras esperamos. ¿Qué cierto es esto? Mientras estamos esperando, qué importante es cómo esperamos, qué actitud tenemos frente a la vida. Y en ese sentido, Joaquín, frente a este entorno FANI, que es de fragilidad, ansiedad, no linealidad e incomprensibilidad, las virtudes, las respuestas que podemos tener como personas son a la fragilidad, la longanimidad. Bien. A la ansiedad, la esperanza. A la no linealidad, el sentido común. Y a la incomprensibilidad podemos responder con la paciencia. Bien. 4, creo yo, grandes ausentes de la cultura actual. Así es. Y de Esas la vida. 4. Y de la vida actual, Joaquín. Gracias, querido doctor. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Gracias, el doctor José Antonio Lozano, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. Continuamos.